La pornografía es más adictiva que nunca antes y puede resultar incluso más peligrosa que cualquier droga. Genera en quienes las consumen una narrativa sexual de violencia. Su consumo tiene consecuencias nefastas, especialmente para los más jóvenes. Está disponible en casi cualquier lugar solo con una conexión a internet. El tabaco puede convertirse rápidamente en un hábito caro, mientras que el hábito de la pornografía puede ser completamente gratuito. En este video conocerás todos los efectos de su uso sobre el cerebro, los cambios que se producen y sus implicaciones en la vida diaria. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La adicción a la pornografía consiste en el uso compulsivo de material pornográfico y que afecta negativamente la vida de una persona. Implica una necesidad persistente de consumir este tipo de material, lo que suele interferir en el desarrollo vital y las relaciones personales. Para un adicto a la pornografía, el impulso de consumirla resulta difícil de controlar de la misma forma que los alcohólicos o drogadictos con el alcohol o las drogas. La pornografía hace referencia al contenido sexualmente explícito presente en diferentes tipos de soportes, imágenes, video, literatura u otros medios. Está diseñada con el propósito de provocar excitación sexual. Por lo general representa diferentes comportamientos de carácter sexual, desnudez y actos sexuales. En un sentido más amplio, incluye desde representaciones que muestran desnudez o escenas sexualmente sugerentes hasta contenidos que incluyen actos sexuales explícitos. Hasta donde alcanzan nuestros conocimientos de historia, la pornografía siempre ha existido y se ha transformado con la evolución de los medios de expresión. En las ruinas de la ciudad romana de Pompeya, sepultada tras la erupción del Vesubio, se encontraron cientos de frescos y esculturas sexualmente explícitas. En las últimas décadas, el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación ha propiciado un incremento del uso del Internet para satisfacer las necesidades sexuales, facilitando el acceso a este tipo de contenidos. En este sentido, la búsqueda de pornografía es una de las prácticas más habituales para conseguir este objetivo. Según el informe anual del 2021 de una de las plataformas web de material pornográfico más populares del mundo, las visitas diarias a estas se sitúan en más de 100 millones. La edad media de los usuarios es de 37 años y son los hombres quienes visitan la página más asiduamente, destacando un incremento de las visitas por parte de las mujeres en un 3% con respecto al año anterior. En España, concretamente, el grupo de edad que más visita este tipo de páginas es de los jóvenes entre 18 y 34 años, mientras que el grupo que menos visitas realiza es del 65 años. Si bien la ciencia está dando aún sus primeros pasos en la investigación de las consecuencias neurológicas del consumo de la pornografía, está claro que la salud mental y la actividad sexual de su amplia audiencia están experimentando efectos sumamente negativos, entre los que se puede identificar, entre otros, la depresión y la disfunción sexual eréctil. A primera vista, el tabaco y la pornografía no parecen tener mucho en común. Debido a sus conocidos efectos nocivos, el tabaco se mantiene detrás del mostrador de las tiendas y se requiere una identificación de adulto para comprarlo. Pero, ¿un hábito de fumar tabaco se parece en algo al de consumir pornografía? La respuesta es sencilla, absolutamente sí. La respuesta más complicada sigue siendo sí, pero con una advertencia. En cierto punto, la comparación directa entre los efectos de las drogas y los efectos de la pornografía comienzan a romperse, como más adelante les comentaré. Pero en el fondo, si entiende las ciencias básicas de cómo funciona una adicción, la adicción al tabaco y la adicción al consumo de pornografía son notablemente similares. Y todo empieza en el cerebro. En lo más profundo del cerebro hay algo llamado centro de recompensa. Tú tienes uno, tu perro tiene uno, un mono tiene uno. El trabajo del centro de recompensa es liberar del cerebro de una sustancia química de placer llamada dopamina como respuesta a comportamientos que consideramos positivos, como comer alimentos sabrosos, hacer un buen entrenamiento o disfrutar de un beso. La dopamina le dice a nuestro cerebro, oye, esto es algo bueno, sigue haciendo esto. Y envía ese mensaje de una manera tan poderosa que acabamos por estar predispuestos a hacer cualquier cosa que desencadene este proceso. Normalmente es un gran sistema, el problema sin embargo es que este proceso puede ser secuestrado. Cuando alguien consume entonces una droga adictiva, esa droga utiliza el mismo proceso de la dopamina como parte del estímulo, inundando su cerebro con sensaciones de placer y refuerzo positivo. Tu laborioso cerebro empieza a hacer su
su trabajo inmediatamente, desarrollar una preferencia por lo que produjo esos sentimientos y recablarse para encontrar y experimentar esos sentimientos de nuevo. Esto crea un bucle de retroalimentación que nos lleva a desarrollar y buscar formas preferidas de desencadenar este torrente de sustancias químicas que produce la felicidad. Irónico, ¿verdad? La misma cosa que supone que refuerza las acciones y los comportamientos saludables está siendo captada para el estímulo de una droga, y esto no es ni siquiera lo peor. Cuanto más se estimula el proceso de la dopamina, más puede empezar a deformar la percepción del mundo que les rodea. Objetos y situaciones aparentemente cotidianas, tal vez olores, imágenes o lugares concretos, pueden convertirse en desencadenantes que aumentan el deseo y las ansias de cualquier cosa que provoque el siguiente estímulo. ¿Quieres saber qué más puede detonar el mismo proceso en el cerebro? Lo adivinaste, la pornografía. La pornografía puede desencadenar este proceso sin cesar porque está disponible sin cesar. Al igual que los productos adictivos como el tabaco, la pornografía puede crear vías dentro del cerebro que conduce a antojos, y esos antojos pueden empujar a los consumidores a buscar durante más tiempo y con más diligencia el mismo estímulo. Lo que es peor es que la cantidad de dopamina que inunda el cerebro solo aumenta con el consumo repetido. Cada vez que un consumidor recurre a la pornografía, aumenta sus ganas de más, pero a medida que el cerebro del consumidor va adquiriendo este mayor deseo, va perdiendo más. Como hemos dicho antes, el centro de recompensa de tu cerebro es algo que compartes con la mayoría de los mamíferos. Ahora, hablemos de la parte del cerebro que te hace únicamente humano, la corteza prefrontal. Mientras que el centro de recompensa es en gran parte el responsable de los deseos, la corteza prefrontal es en gran parte responsable de poner freno a estos deseos cuando es necesario. Digamos, por ejemplo, que estás viendo Netflix hasta tarde en la noche entre semanas. Cuando tu centro de recompensa se activa, puedes pensar: solo es un episodio más, esta serie está muy buena. Pero una vez que la corteza prefrontal entre en acción, puede pensar: espera, ya es de medianoche y mañana tengo que ir a trabajar, probablemente debería dormir un poco. Cada vez que sopesas las consecuencias de una decisión, pospone la gratificación instantánea por un objetivo a largo plazo, o piensas en cómo resolver este problema, estás utilizando tu corteza prefrontal. Y sí, aunque un pequeño centro de recompensa hambriento podría ser común a todos los animales de nuestro pequeño planeta azul, una corteza prefrontal bien desarrollada es una ventaja exclusivamente de los humanos. En circunstancias normales, la corteza prefrontal interrumpiría patrones poco saludables como un hábito de pornografía creciente, y para muchas personas lo hace. Muchos notarían la insatisfacción de los antojos y reconocerían el potencial de un hábito poco saludable y cambiarían su comportamiento en consecuencia. Pero un porcentaje considerable de la población consumidora de pornografía tendría dificultades para comprender el nivel de riesgo o para controlar sus impulsos. Este deterioro de la capacidad de decisión se conoce como hipofrontalidad. Hipo significa simplemente menos de lo normal y frontal se refiere a tu corteza prefrontal. Así que, como su nombre lo indica, la hipofrontalidad implica una disminución del control frontal sobre los impulsos del cerebro. En algunos casos, tomografías cerebrales han mostrado una disminución de la materia cerebral frontal. La hipofrontalidad es una parte tan clave de la experiencia adictiva que se considera uno de los 4 marcadores principales de la adicción. Los otros son sensibilización, desensibilización y estrés disfuncional. En otras palabras, para que algo se considere adictivo, debe demostrarse que provoca hipofrontalidad. En otras palabras, el autocontrol no era el factor clave. El factor clave era la pornografía. La implicación de que el consumo de pornografía no se correlaciona simplemente con la hipofrontalidad. El consumo de pornografía causó la hipofrontalidad. Así que no solo la pornografía puede crear un bucle de retroalimentación de antojos y deseos, sino que simultáneamente puede disminuir la capacidad del cerebro para mantener esos controles bajo control. La buena noticia es que el cambio es posible. La investigación y las experiencias de miles de personas han demostrado que los efectos negativos de la pornografía pueden controlarse y revertirse en gran medida. De hecho, incluso en los casos de adicciones graves a sustancias y otras, las investigaciones muestran que el cerebro puede recuperarse con un tiempo de esfuerzo sostenido. Las investigaciones también indican que mientras que el sentimiento de culpa puede motivar un cambio saludable, la vergüenza en realidad
fomentan los hábitos problemáticos de la pornografía. Así que, si estás intentando dejar la pornografía, sé amable contigo mismo y ten paciencia con tu progreso. Debido a la neuroplasticidad, el increíble cerebro humano tiene la capacidad de cambiar en ambas direcciones. Como todo, el cerebro tarda en recuperarse, pero los esfuerzos diarios marcan una diferencia a largo plazo. Piensa en él como un músculo que se hace más grande y fuerte cuando más los usa. Cuanto más tiempo te alejes de la pornografía, más fácil te resultará. Todo lo que se necesita es práctica. Y hasta aquí el video de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas e inquietudes sobre el tema y si les interesa continuar hablando sobre estos temas tan controversiales. Recuerden compartir el video con tus amigos para que mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.